Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Pienso que cuando algunos vieron el tema del episodio de hoy, tuvieron una reacción inicial de preguntarse: ¿y por qué el pastor Humberto tiene que hablar sobre este tema de la homosexualidad? Sé que muchos preferirían que no se hablara de este tema públicamente. Sin embargo, nos guste o no, no podemos evitar abordar el tema de la homosexualidad. Y hay 3 razones por las cuales debo hacerlo. En primer lugar, este tema domina los medios de comunicación. Cada vez más personas en el mundo del espectáculo, del arte, del deporte, incluso en iglesias, están mostrando públicamente su aprobación hacia el pecado de la homosexualidad y animan a los jóvenes a experimentar. En segundo lugar, algunos adolescentes luchan con este pecado cada vez más. Puedo recibir en mi oficina una cantidad inmensa de adolescentes que hacen preguntas que no entienden de sus amigos, de ellos. Ellos muchas veces están confundidos con lo que está pasando a su alrededor y necesitan respuestas acerca de este tema que está abordando por todos lados. Y en tercer lugar, aquí en Latinoamérica estamos enfrentando una batalla intensa. En esta sociedad actual estamos siendo bombardeados constantemente con mensajes culturales que buscan normalizar y promover la homosexualidad como si fuera una opción válida y aceptable. Los adolescentes son especialmente vulnerables a estas influencias porque están en una etapa de descubrimiento personal, de búsqueda de identidad, etc. Así que hoy les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast dirigido para adolescentes cristianos, en el cual estaremos hablando de este tema tan difícil para algunos, y es la comunidad LGBT. Es decir, ¿qué piensa Dios acerca de la homosexualidad? Queremos explorar lo que enseña la Biblia al respecto y cómo debemos responder a esto como jóvenes cristianos. Es importante abordar el tema, como dije, porque muchos adolescentes tienen amigos o conocidos que se identifican con esta comunidad e incluso pueden estar luchando en su interior con ese tema. Queremos entender qué enseña la Biblia sobre este tema y cómo podemos responder como cristianos. Antes de profundizar en este tema, quiero recordarles que nuestra intención no es señalar ni discriminar a nadie, sino entender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la homosexualidad. Como cristianos es importante que conozcamos y vivamos de acuerdo con su voluntad. ¿Qué piensa Dios de la comunidad LGBT? Hoy en Hablemos con el pastor Humberto. Acompáñame. La Biblia tiene todo lo que necesitamos saber acerca de lo que Dios piensa de la comunidad LGBT. Dice la Biblia: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Vamos a ver un poco qué significa este texto. En primer lugar, debes comprender que Pablo está poniendo aquí una lista de pecados. En estos versículos, él presenta esta lista que excluyen a estas personas del reino de Dios. Al mencionar a los afeminados y a los homosexuales, se refiere a aquellos que participan de actos sexuales entre personas del mismo sexo o pertenecientes a la comunidad LGBT, como diríamos en un tiempo más moderno. Esta variedad de pecados también, como la fornicación, la idolatría, el adulterio, la embriaguez, la avaricia, son parte también de la lista de los pecados que Dios aborrece. El objetivo de Pablo es simplemente mostrar a estas personas que si siguen caminando en ese camino, no estarán en el reino de Dios. En segundo lugar, es importante contextualizar este pasaje, comprender plenamente qué es lo que Pablo quiere decir. Pablo le está hablando a esta iglesia de Corinto acerca de las influencias culturales que promovían estilos de vidas inmorales en ese lugar. Y la iglesia debía estar apercibida de que esos estilos de vida, de que esos actos iban en contra de la palabra de Dios. No podían tener cabida en el reino de Dios. Vivir de acuerdo a esas cosas los excluía del reino de Dios. Y en tercer lugar, debe haber un enfoque hacia el arrepentimiento y la gracia de Dios. Aunque el texto menciona pecados que excluyen a la gente del reino de Dios, debemos recordar que la gracia y el perdón de Dios siempre están disponibles por medio de Jesucristo. Hay una buena noticia: Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores.
incluyendo a aquellos que están luchando con el pecado de la homosexualidad. Su amor y su gracia nos ofrecen la oportunidad de arrepentirnos y encontrar restauración. Es importante que como cristianos no juzguemos, no discriminemos a las personas, sino que mostremos amor, compasión y que mientras señalamos a Jesús y su pecado, podamos también ser compasivos con ellos, llevarlos al arrepentimiento, a la entrega total a Cristo como su único camino para la eternidad, mientras se apartan de esos pecados. Nos invitan a confiar en la gracia de Dios, este texto también, a saber que aunque humanamente estos pecados lo excluyen del reino de Dios, Cristo puede traer perdón y sabiduría. Debemos buscar la sabiduría y la guía del Espíritu Santo cuando navegamos estos temas, recordando que nuestro enfoque debe ser siempre en la persona de Jesús. Mientras confrontamos la verdad de la palabra con la palabra de Dios, llevando a la gente al arrepentimiento y apartarse del pecado, enfocamos a la gente en la persona de Jesús. Los jóvenes cristianos necesitan conocer lo que dice la palabra de Dios acerca del pecado de la homosexualidad. Y este pasaje de 1 Corintios se relaciona directamente con esto. De hecho, Jesús hizo referencia a estas cosas y su obra de redención, su muerte en la cruz, simplemente también fue para aquellos que están lidiando con este pecado. Aunque Jesús no mencionó específicamente el pecado de la homosexualidad, sus enseñanzas abarcan un llamado general a apartarse de cualquier práctica sexual que esté fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero la obra de Cristo en la cruz entra en juego aquí. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a ofrecer perdón y reconciliación a todos aquellos que creen en Él. Su muerte, su resurrección proporcionan salvación a aquellos que se arrepienten de sus pecados, incluyendo a los que han pecado con la homosexualidad. Ellos pueden encontrar perdón, restauración, esperanza, un nuevo comienzo. Jesús los invita a dejar el pecado, los llama a seguirle en obediencia. Y hay 5 implicaciones prácticas acerca de todo esto que hemos hablado en cuanto a la homosexualidad. En primer lugar, debemos entender que debemos abstenernos de las prácticas sexuales inmorales. Este texto menciona fornicación, adulterio, homosexualidad, entre otros pecados. Implica que somos llamados a abstenernos completamente del sexo fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Como jóvenes cristianos debemos vivir en pureza y evitar cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio como Dios lo ha puesto. Es muy importante que honremos este llamado de Dios. En segundo lugar, debemos buscar la transformación por medio de Cristo. Aunque el texto enumera pecados que excluyen a la gente del reino de Dios, es importante recordar que en Cristo hay perdón, hay sanidad, hay transformación. Como jóvenes cristianos debemos buscar una relación personal con Jesús, permitiendo que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas y nos transforme por medio del arrepentimiento, de la fe en Cristo. Esto es esencial, su gracia es esencial en la vida de cualquiera. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. En tercer lugar, debemos mantener una mente renovada. Esta sociedad normaliza y promueve estas prácticas homosexuales. Sin embargo, la palabra nos enseña que no, que eso va en contra de Dios. Así que debemos mantener una mente renovada, llenar nuestras mentes con la verdad de la palabra de Dios, buscar su guía, buscar su sabiduría en todas las decisiones relacionadas con la homosexualidad. Debemos ser valientes en mostrar nuestra fe, en mostrar la palabra de Dios y caminar en conformidad con Dios, incluso cuando tengamos a todo el mundo en nuestra contra. Dice la Biblia, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12. En cuarto lugar, debemos amar y mostrar compasión a todas las personas. Si bien es importante afirmar los principios bíblicos sobre la sexualidad, también debemos amar y mostrar compasión a todas las personas, independientemente de sus pecados sexuales. Como jóvenes cristianos debemos tratar a cada persona con respeto y dignidad, recordando que somos pecadores todos y todos necesitamos la gracia de Dios. No debemos marginar a las personas basándose en su pecado sexual, sino ser testigo del amor de Cristo a través de acciones, de compasión, de mostrar el evangelio. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10.
Y por último, orar por los que luchan con el pecado de la homosexualidad. Este texto nos muestra que esta gente está fuera del reino de Dios y por eso debemos orar por ellos. Como jóvenes cristianos debemos interceder por estas personas, pidiendo a Dios que le dé fortaleza, que abra sus ojos, que los transforme, que le traiga el don del arrepentimiento, que use el evangelio con poder en sus vidas. Y si tiene que usarnos a nosotros, también para que puedan encontrar a Cristo. La Biblia dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34, 18. Así que, joven, a la luz de estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? Los jóvenes cristianos necesitan conocer lo que Dios dice en la palabra acerca del pecado de la homosexualidad. Estos versículos recuerdan la importancia de vivir de acuerdo con los principios bíblicos, apartarnos del pecado. Pero también nos invitan a confiar en su gracia, en el perdón de Jesús, a reflejar su amor y su compasión hacia todas las personas, incluyendo aquellos que luchan con el pecado de la homosexualidad. Busquemos la sabiduría de Dios y la guía del Espíritu Santo mientras abordamos esta situación. Así que recuerda, abstente de relaciones sexuales inmorales. Busca la transformación por medio de Cristo. Mantén una mente renovada. Ama y muestra compasión a todas las personas. Y número 5, ora por los que luchan con los pecados sexuales. Algunas preguntas que puedes hacerte en tu corazón. Primero, ¿cómo te afecta personalmente la advertencia que Dios hace en este texto? ¿Cómo puedes vivir una vida que refleje estos principios que hemos mencionado? ¿Cómo puedes resistir la influencia que promueve el pecado? ¿Cómo puedes amar y mostrar compasión a todas las personas? ¿Y qué significa para ti buscar la transformación en Cristo? Estas preguntas te invitan a reflexionar sobre cómo aplicar este mensaje, este texto a tu vida diaria. Te desafía a vivir en conformidad con la voluntad de Dios, a transformar tu mente, a renovarla en cuanto a este tema de la homosexualidad. Espero que este episodio haya sido de bendición y te invito a que hablemos una vez más la próxima semana. Dios te bendiga. Nos vemos. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.